Bien, iniciamos el trabajo de hoy recordando lo que habíamos visto la clase anterior. Estuvimos hablando del trabajo o energía eléctrica en virtud de que tanto el trabajo como energía se miden en joule. Para el trabajo podemos utilizar fórmulas multiplicando la fuerza media por el desplazamiento o el radio o también pues trabajando con la diferencia o variación de la energía potencial eléctrica. El trabajo, por ejemplo, de un punto A a un punto B puede quedar determinado con la fórmula que se aprecia al final de la diapositiva. Hasta ahí habíamos quedado el día de ayer. Veamos la siguiente. Hablamos de potencial eléctrico en un punto. A ver, Zambrano Rita, buenas tardes. Lea, por favor. Y a ver, profe. Potencial eléctrico en un punto. El potencial eléctrico V es la energía potencial por la unidad de carga eléctrica que posee un punto en el interior de un campo eléctrico. Corresponde a una magnitud escalar y puede calcularse por esta formulita. Muy bien, gracias. Bueno, póngale en atención a esto. Potencial eléctrico está relacionado con voltios. Han escuchado ese término seguramente en el domicilio o en también las instalaciones de un taller, el colegio, o si tiene un vehículo, cuando habla de la batería, una batería dice tiene 12 voltios. Entonces, cuando habla de voltios, está hablando de potencial eléctrico. Y ese voltaje o potencial se lo puede determinar aplicando fórmulas que usted ve allí, dividiendo energía potencial para la carga de prueba o multiplicando la constante de proporcionalidad, que es la misma que funcionó en la ley de Coulomb, multiplicada por la carga que genera el campo eléctrico, dividido para la distancia al punto donde queremos determinar el potencial eléctrico. Y si se trata de un condensador o capacitor, pues multiplicamos la intensidad del campo eléctrico por la distancia entre las armaduras, que es R. También se explica en la diapositiva, si ustedes visualizan, que un voltio equivale a la relación entre un joule y un coulomb. O sea, si usted divide la energía o el trabajo realizado en joule y lo divide para un coulomb, va a obtener una nueva unidad que le llamamos voltio, en honor pues, a un científico que hizo la primera medición de trabajo o potencial eléctrico. Ese es el Wolf, ¿no? Alejandro Wolf es el científico que tiene que ver con el estudio del potencial eléctrico. Bueno, en la figura también vemos una carga de color rojo, una carga de color azul. La de rojo es positiva, la de azul es negativa. Cuando tengamos que hacer cálculos de potencial, sí consideraremos el signo. El potencial es negativo si es que la carga es negativa. Y el potencial es positivo si la carga es positiva. Es decir, que el potencial eléctrico se considera una cantidad escalar, no vectorial. En la figura podemos vectores, pero no son de potencial, es de intensidad de campo eléctrico. Cuando es carga positiva, pues el vector se aleja, y cuando es negativa, pues el vector se acerca. Pero hablamos de intensidad de campo o de fuerza, también puede darse. En potencial no,
Estamos hablando de una cantidad escalar. Tenga en cuenta eso. Siguiente lámina, le hacemos leer a Mazabanda Delgado. Dayana, buenas tardes. Te escucho. Potencial eléctrico creado por varias cargas. Si se tiene dos o más cargas eléctricas, el potencial en un punto será igual a la suma aritmética de los potenciales que genera cada carga, tomando en cuenta el signo positivo o negativo de ellas. Gracias. Bueno, lo que había ya referido, se consideran los signos. Si yo tengo que trabajar con varias cargas, puedo hacer suma aritmética o suma algebraica, pero debo considerar el signo de la carga. Si es que todas son positivas, pues efectivamente es una suma. Si hay una que es negativa, entonces tendríamos una suma y resta. Porque siempre cuando hablamos de potencial, estamos hablando de cantidades escalares. Y con cantidades escalares, pues se cumplen propiedades aritméticas y algebraicas. En la imagen, pues, se ve tres cargas que están referidas a un punto. Entonces calculamos para cada punto potencial y luego la sumamos. Es todo lo que hay que hacer durante el proceso cuando querramos calcular el potencial eléctrico creado por varias cargas eléctricas. Importante saber eso, ¿no? Siguiente lámina. Al señor Terán Sandoval José. Escucho, buenas tardes. José Terán. No está conectado o no vino parece. Solís, Eliana. Diferencia de potencial, tensión o voltaje eléctrico. Es el requisito para que exista una corriente eléctrica. Esto significa que entre dos puntos de un mismo conductor hay una diferencia de potencial eléctrico, DDP, que simboliza AV. En este condensador o capacitor eléctrico también hay una DDP entre sus armaduras o placas. Se puede calcular por W sobre carga. Bien, gracias. Ya le explico las formas. El tema es diferencia de potencial. Y aquí se lo puede traducir también como tensión o voltaje. Significa lo mismo. Se mide en voltios. La diferencia de potencial, dice, es un requisito para una corriente eléctrica. No hay corriente eléctrica, entonces, si no hay diferencia de potencial. Interesante, ¿verdad? Si comparamos este fenómeno eléctrico como lo que ocurre, por ejemplo, con una tubería de agua potable, usted basta con abrir la llave y sale agua, ¿verdad? Y el agua fluye, o sea, hay una corriente que fluye a través del tubo. Eso es importante. Cuando nosotros analizamos ese fenómeno, vemos que para que fluya el agua tiene que haber una diferencia de niveles. Es decir, si usted se fija bien, seguramente en algún lado debe haber un tanque elevado, ¿no? Un reservorio de agua. Y de ahí baja por tuberías y se distribuye a los domicilios o a su lavamanos o su lavadero. Entonces basta con abrir la llave y sale agua. Eso es corriente de agua, que hay una diferencia de niveles para que fluya. Si es que están a la misma altura, el agua no va a salir. Al mismo nivel no sale. Para que fluya el agua tiene que haber el reservorio más alto y ahí sí fluye el agua. Lo mismo ocurre con la electricidad. Para que fluyan los electrones y se aprecie una corriente eléctrica a través de un alambre conductor, tiene que haber una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial. Es decir, una tensión o voltaje eléctrico.
Si usted ha visto, ha sentido o ha practicado en su cuerpo, por ejemplo, cuando fluye la electricidad, tiene que ser de bajo voltaje para que pueda resistir. Si tiene voltaje alto, se muere. ¿Cuántas veces hemos visto en televisión o porque somos testigos de una muerte violenta y rápida cuando se agarra de cables de alta tensión? Hablamos de miles de voltios, ¿verdad? Alta tensión, o sea, hay una diferencia de potencial muy grande. La electricidad que está en el domicilio generalmente tiene 110 voltios, aunque en algunos talleres o industrias utilizan el doble, los 120 voltios. Si con 110 voltios muchos zapatean, se quedan paralizados por el sacudón que le pega la corriente. Imagínense mucho más. Entonces, hablar de electricidad es utilizar términos mayores, cuidar la vida. Cuidado, usted se mete a reparar algo y que no sepa cuánto es el voltaje, ¿verdad? El voltaje muy alto ocasiona la muerte porque su cuerpo es conductor, igual que el alambre de cobre o una varilla de hierro es conductora de electricidad. Un requisito entonces para que exista una corriente eléctrica es que primero tenga que existir una diferencia de potencial y el material sea conductor, ¿no? Para que exista corriente tiene que ser con un material conductor y entre dos puntos de ese conductor debe haber una diferencia de potencial. DDP significa diferencia de potencial. El triángulo y la letra V mayúscula simboliza también lo mismo, diferencia de potencial, y se lee variación de voltaje. Variación de voltaje, el triángulo y la letra V. Entonces, variación de voltaje o también tensión puede ser calculada por las fórmulas que aparecen en la diapositiva, dividiendo el trabajo o energía para la carga de prueba o también multiplicando la intensidad del campo eléctrico por la distancia que le separa de las armaduras, o sea, R. Tenga en cuenta eso. En la imagen usted ve diferencia de potencial, dice, hay dos puntos A y B. En cada punto hay un potencial y una distancia, RA y RB. Eso significa que para cada punto usted debe calcular un potencial y luego hacer la diferencia, hacer la resta. Eso es el voltaje que va a existir entre esos dos puntos, A y B, que pueden ser puntos de un material conductor. Hasta ahí la parte de esta lámina. Vamos a continuar con la pizarra porque no tengo más por esta parte de diapositiva. Vamos a practicar ahora con ejercicios. Comparto la pizarra. Y escribimos pues problemas referidos a energía potencial, trabajo, energía potencial, trabajo. Vamos a poner aquí una coma. Y potencial eléctrico. Bueno, eso lo dejamos como título. Vamos al primer problema. El primer problema sostiene lo siguiente. Dos cargas eléctricas
de 8 microcoulomb y 5 picocoulomb están localizadas en el vacío y separadas por una distancia de 50 milímetros. Calcular la energía potencial eléctrica. Calcular la energía potencial eléctrica. Bueno, vamos a distinguir los datos vamos a poner por acá datos. Y allí tendríamos lo siguiente. A ver. Primera cosa, la carga Q de 8 microcoulomb. Hay otra carga Q minúscula de 5 picocoulomb. Bueno, en el primer caso ya sabemos que es 8 por 10 a la menos 6, ¿no? 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Y en el segundo caso es 5 por 10 a la menos 12 coulomb. Hay una distancia, eso le hemos puesto R, 50 milímetros. Esto en metros se puede escribir 50 por 10 a la menos 3 metros. El valor K, que es la constante de proporcionalidad, también lo vamos a necesitar. Sería 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Y la pregunta es energía potencial. Energía potencial. Entonces tengo aquí la otra parte que serían los cálculos. Para los cálculos, recordamos la fórmula que hemos visto. Energía potencial igual a la constante por el producto de las cargas dividido para la distancia. La distancia es R, ¿verdad? Entonces, reemplazamos energía potencial igual a 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados
sobre Coulomb cuadrado por la carga mayor 8 por 10 a la menos 6 esto es Coulomb por la carga menor 5 por 10 a la menos 12 Coulomb dividido para la distancia 50 por 10 a la menos 3 metros. Aquí se van a eliminar los Coulomb cuadrados y se elimina también 1 metro. Me va a quedar energía potencial igual a 9 por 8, 72 y por 5, 360. 360 por 10. 9 menos 6 menos 12 sería menos 9. Newton metros. Dividido para 50 por 10 a la menos 3. Entonces aquí va a quedar 360 dividido para 50, 7,2. Por 10 menos 9 más 3 sería menos 6. Y Newton metro significa Joule, que se escribe J. 7,2 por 10 a la menos 6 Joule. Entonces tenemos aquí ya una respuesta del problema. También se puede escribir la respuesta como 7,2 microjoule. Ahí eliminamos el 10 a la menos 6. Recuerde que 10 a la menos 6 corresponde al prefijo micro. Entonces se puede dejar tal como está ahí o se puede expresar como 7,2 microjoule, ¿no? UJ. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se comprendió? Me dice Castro Profe, Nancy. una pregunta. ¿Y? Sí, del menos 9 y menos 3 salió el menos 6, ¿verdad? Menos 9 dividido para menos 3. En el último está hablando, ¿no? Sí. Ajá. Ya le doy la palabra a Yaneli. Aquí, menos 9, que está de exponente, y abajo está menos 3. Entonces, cuando usted tiene que dividir potencias de la misma base, el exponente del denominador cambia de signo. O sea, se lee menos 9 más 3. Menos 9 más 3 da menos 6. El exponente del denominador cambia de signo. Cuando multiplica, en cambio, no cambia de signo. Se trabaja tal como está. Aquí, por ejemplo, 9 menos 6 queda 3. Y 3 menos 12 le da menos 9.
ahí no cambiamos signo. Cuando se divide es que se cambia de signo al denominador, el exponente del denominador, y ahí se opera. Menos 9 más 3, menos 6. ¿Se comprendió? Pero que sí. A ver, Yaneli, ¿tenías una pregunta? Sí, era yo la que estaba hablando, profe. ¿Era sobre lo mismo? Bueno. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos al siguiente problema, entonces. Problema 2. Se tiene una carga eléctrica de 12 microcoulombs. Punto seguidos. Calcular a ver, sería el potencial eléctrico en un punto cercano a dicha carga que se lo ubica a 15 milímetros. Se tiene una carga eléctrica de 12 microcoulombs. Calcular el potencial eléctrico en un punto cercano a dicha carga que se lo ubica a 15 milímetros. Bien. Ahí tenemos el segundo problema. Entonces colocamos acá datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos una carga de 12 microcoulombs. Entonces sería 12 por 10 a la menos 6 coulombs. Me da una distancia R de 15 milímetros. En metros sería 15 por 10 a la menos 3 metros. Necesitamos el valor K. 9 por 10 a la novena Newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Y nos preguntan el potencial eléctrico, que siempre colocamos la V mayúscula para hablar de potencial. Entonces tenemos ahí los datos. ¿Alguna pregunta? Vamos a los cálculos. En los cálculos, miramos la fórmula. La fórmula que se aplica en nuestro caso es constante por la carga dividido para la distancia R. Entonces tendríamos que el potencial es igual a 9 por 10 a la novena
newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por la carga 12 por 10 a la menos 6 coulomb dividido para 15 por 10 a la menos 3 metros. Entonces se elimina por simplificación un coulomb y un metro. Me va a quedar potencial eléctrico a ver, me va a quedar en el numerador 9 por 12 108, ¿no? Por 10 al cubo y newton metro, ¿verdad? Y abajo 15 por 10 a la menos 3 a la menos 3 coulomb. Dividimos eso (108) dividido para 15, 7,2 por 10 a la sexta. Y me queda newton metros, que es joule, ¿no? Joule sobre coulomb. Esto es voltios. Esta V es pequeñita. O sea, la mayúscula es para potencial y la V minúscula voltios. Se lee voltios. Bueno, tenemos entonces allí la respuesta del potencial. Si quiere, ponga la palabra completa, voltios, para que no se confunda. Las dos V, algunos la ponen del mismo tamaño y no saben qué es lo que están hablando. Entonces podemos decir la palabra aquí, voltios. Así ya no tiene duda. Con la V minúscula es voltios. Entonces tendríamos así, ¿verdad? La respuesta. Creo que ahí está mejor escribiendo la palabra completa. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vaya, Jordi, le escucho. ¿Alguna pregunta? No le escucho. No hay preguntas. Bueno. Vizcarra, Tony. Tengo una pregunta, profe. A ver, dígame. En la parte, es que, ¿cómo le explico? En la parte, antes se queda la respuesta, como sacó esos factores. A ver, me está aquí, en esta parte. Sí. Aquí multipliqué 9 multiplicado por 12. 9 por 12 salió 108.
Ahora aquí debo multiplicar 10 a la novena por 10 a la menos 6. Trabajo con los exponentes. 9 menos 6 es 3. Entonces queda por 10 elevado al cubo. Eso en la parte de arriba. Lo de abajo queda igualito. Siguiente paso, divido 108 para 15. Divida, le da 7,2. Ahora, con las potencias de 10, ¿qué se hace? Los exponentes se restan. O sea, 3 menos 3, o sea, cambio de signo el de abajo, menos, se hace más. 3 más 3, 6. Por eso es que queda 7,2 por 10 a la sexta. Recuerde que para dividir, el exponente del denominador cambia de signo porque hay que restarlo. 3 menos 3 se hace 3 más 3, 6. Ahora, la expresión Newton por metro, esta expresión Newton por metro siempre da Joule. Se pone J. Entonces, al quedarme aquí J sobre Coulomb, estoy diciendo Joule sobre Coulomb, eso da siempre voltios. Joule sobre Coulomb es voltios. Eso lo expliqué en la diapositiva, ¿sí? ¿Conforme a la explicación o hay algo más todavía que está en duda? Dígame. No, hay nomás. Ya. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Por favor, háganlo llegar. Vamos al tercer problema entonces. Tercer problema. Calcular el trabajo necesario para llevar una carga de prueba desde ahí sería, ¿no? Desde un punto A localizado a 25 milímetros calcular el trabajo necesario para llevar una carga de prueba desde un punto A localizado a 25 milímetros hacia otro punto B localizado a 70 milímetros de la carga cuyo valor es de 25 microcoulomb. A ver, le borramos esto de prueba porque va a confundirlo. Para llevar una carga eléctrica le ponemos nomás, ¿no? Desde un punto A localizado a 25 milímetros hacia otro punto B localizado a 70 milímetros de la carga cuyo valor es de 25 milímetros, microcoulomb. Bien. Debemos interpretar bien el ejercicio para ver si está redactado porque me lo estoy inventando. Calcular el trabajo necesario para llevar una carga eléctrica desde un punto A localizado a 25 milímetros hacia otro punto B localizado a 70 milímetros de la carga cuyo valor es 25 milímetros. Ahí le ponemos la carga que se traslada
tiene en cambio el valor de 8 picocoulomb. Bien. Ahora sí, estamos bien. Hay que interpretar esto. Entonces escribimos datos. Ponemos datos. Y abajo pues escribimos ya los valores, ¿no? Nos piden trabajo y hay una distancia 1, R1, de 25 milímetros. Este es el punto A. Y hay otra R2 de 70 milímetros. Hay una carga Q de 25 microcoulomb y una carga de prueba Q minúscula de 8 picocoulomb. Y nos piden el trabajo que lo representamos con la letra W. El trabajo nos pide. Bueno, hay necesidad de hacer una figura aquí para poder entender, ¿eh? Vamos a poner aquí figura. Se entiende que hay una carga Q. Esta carga Q tiene alrededor lo que llamamos un campo eléctrico, ¿no? Bien. Y hay una carga que se va a mover de 25 milímetros. Vamos a suponer que por aquí está el punto A. Esta es una carga positiva, ¿no? Se va a mover a otro punto B que está más lejos. Está a un punto por acá. Este es el punto B. Entonces, esa carga es la que va a moverse desde aquí a ver, no sé si le puedo mejor ver con la flechita de allá para que quede bien. Esta se va a mover así, para acá, ahí. ¿Qué es lo que se va a mover? La otra carga, la carga Q minúscula, la carga de prueba. Entonces, esta carga de prueba también es positiva y se va a mover entre los puntos A y B. La pregunta es, ¿qué trabajo debo realizar para mover desde A hasta B? Si esos dos puntos están dentro del campo. Entonces, recuerde que esto de aquí es campo. El campo eléctrico. ¿Sí?
Están dentro del campo de la carga mayor de 25 microcoulomb. Bueno, dejamos por ahí por asunto del tiempo, pero ya tenemos la idea de cómo es que nos vamos a mover en los cálculos, ¿no? Tenga presente eso. Entonces tenemos